Ok. Buenos días, Martín. Buen día Arturo. Bueno, pues vamos a comenzar en un segundo para compartir la pantalla. ¿Se puede ver la pantalla completa, Carlos? Sí, Ok. Bueno, pues la vez pasada, de lo último que vimos, fue el tema de la metodología de trazadores. Más tarde, más adelante, al finalizar, al finalizar el tema, les voy a compartir una metodología, un pequeño cuadernillo que habla de cómo planear una supervisión a través de la metodología de trazadores. Les había comentado también que en el IMSS es muy común algo que le llaman ahora cédula única de evaluación de proceso. En todas las áreas y servicios hay una cédula por lo menos que aplicar, tanto en el primer nivel de atención como en el segundo nivel de atención, como en el tercer nivel de atención. La característica que tienen estas cédulas de evaluación es que se basan en un mapeo de procesos. No es un diagrama de flujo, no es un mapa del proceso. Se basan en el procedimiento, en el mapa del proceso o diagrama de flujo, y lo que hacen es rescatar los puntos críticos de la operación en las diferentes áreas o servicios que participan en el proceso. ¿Se acuerdan que en un diagrama de flujo, lo que está a la izquierda son los puestos de diferentes áreas o servicios que participan en la ejecución de actividades? ¿Recuerdan esa parte? Carlos, Martín. Sí, Arturo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No van a estar revisando absolutamente todas las actividades. Lo que hacen es seleccionar aquellas actividades que son críticas para la atención, que son, valga la redundancia, críticas para los sistemas críticos, que son lo de administración de medicamentos, lo de las metas internacionales de seguridad del paciente. Entonces, una vez que identifican esos puntos críticos, los rescatan y arman listas de chequeo, de verificación o cédulas de supervisión, como le quieran llamar, y van poniendo estos puntos críticos de los procesos para ir realizando este trazador, esta revisión del proceso de atención y a la par de los sistemas críticos. Así es como arman las cédulas. Ahora, en el IMSS ya no están armando cédulas específicas, sino que hicieron ya un esfuerzo en alguna de las áreas del IMSS en el nivel central, responsable de la evaluación y de la auditoría de los procesos de atención en las unidades, y desarrollaron estos cédulas de evaluación para que los auditores del nivel central o los supervisores del nivel delegacional ya no fueran tanto a revisar o a supervisar lo que su criterio juzgaran que era indispensable o necesario supervisar, sino que ya hay cédulas de supervisión para la evaluación de un proceso en un área, en un servicio determinado. A veces estas cédulas cruzan varias áreas o servicios y lo que hacen es revisar los puntos críticos. Les había mostrado algo de una cédula de evaluación de urgencias, hay cédula de evaluación para la atención en primer nivel en la unidad de medicina familiar, donde revisan aspectos críticos de algunos programas, como por ejemplo la atención de las enfermedades crónico-degenerativas, como sucede. Estoy tratando de conseguir la cédula de supervisión de medicina interna. Ya conseguí por ahí, después se las comparto, la cédula de supervisión de consulta externa, y estoy viendo si tienen una cédula de supervisión o cédula de evaluación de proceso para lo que es
el proceso de egreso. Eso podría ser interesante, adaptándolo a las necesidades del hospital para tener una cédula de evaluación del proceso de egreso, por ejemplo. Y si no, bueno, el objetivo es utilizar el diagrama de flujo para tener puntos críticos y de ahí sacar los aspectos clave de la operación que se deben supervisar. Ahora, hablábamos también de indicadores al finalizar la sesión pasada y decíamos que, bueno, los indicadores, sobre todo para el tema de calidad y seguridad en la atención, se dividen en tres grandes rubros: los indicadores de estructura, los indicadores de proceso y los indicadores de resultado. Los indicadores de estructura nos miden la parte del insumo, la tasa de mortalidad, la demanda efectiva, la demanda real, la demanda atendida. ¿A qué se refiere demanda? A la atención que estamos brindando, el número de pacientes que estamos atendiendo, la disponibilidad, si los servicios están disponibles, la accesibilidad, si se tiene fácil acceso o acceso oportuno a los servicios, y son indicadores de entrada, digamos, de entrada a los servicios. Por otro lado, tenemos los indicadores de proceso. Ahí viene la productividad, el porcentaje ocupacional, los días de estancia hospitalaria, la cobertura de los servicios, los tiempos de espera en los servicios o tiempos de atención, la parte del suministro de medicamentos, la atención de quejas, entre otros que miden qué sucede durante la atención. Y por último tenemos los indicadores de resultados. Ahí tenemos los egresos, la eficiencia en la programación quirúrgica, que alguien me podría decir, oye, es que eso debería de estar en los indicadores de proceso. No, porque es el resultado de la planeación quirúrgica. Entonces, lo que miden es qué tan bien o qué tan mal estamos programando o planeando las cirugías. La eficiencia en la atención por servicio, las incidencias, las prevalencias, la evaluación del expediente clínico. Al finalizar, lo que miden es si la calidad del expediente es la adecuada durante el proceso de atención. Y hay muchos otros indicadores. Entonces, ¿cómo están organizados? Por tres grandes grupos. Los indicadores de estructura o entrada al sistema de atención, los indicadores de proceso y los indicadores de salida del sistema de atención, que son los resultados que se obtienen posterior a la atención. Ahora. Les había, las últimas láminas que estuvimos viendo, la última lámina que vimos en la sesión pasada, fue esto, un tablero de indicadores de calidad y seguridad del paciente en unidades médicas. El IMSS diseñó un Excel que trae o contiene todos los indicadores de calidad que deberían de estarse monitoreando en una unidad de atención médica de segundo nivel, incluso en las de tercer nivel. Ok. Les voy a mostrar una presentación donde vienen los indicadores que deberían, en cualquier tipo de unidad, no estamos hablando solo del IMSS, de estarse monitoreando. Y ustedes me dicen si saben algo al respecto. Por ejemplo, estos son los indicadores que conforman ese tablero. Lo que es el CICASEP es el comité. Le pusieron CICASEP, pero en realidad es COCASEP. Es el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente. Carlos, ¿estás ahí? Sí, sí, dime. ¿Tú has recibido, por ejemplo, información o te pasan información, al menos para que sepas qué se está tratando en lo que es el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente en el Hospital Central? No, en el hospital no, o sea, no se supone que, pues bueno, sesionan, ¿no? Sí existe el Ujú. COCACEP, o sea, sí está el comité, tienen que sesionar y posteriormente, bueno, ellos tienen que bajar la información a ciertas, pues a ciertas áreas o divisiones. Hasta el momento creo que, bueno, yo no lo tengo, creo que Martín sí, pero no, yo no.
Yo no he visto no he visto las minutas ni nada. Ni el calendario. ¿Tú, No, Martín, te han pasado información o bajado información? Pues sí, como en medicina interna, cirugía, pedia y gineco, sí se ha hecho más extensiva esa información, sobre todo los cambios o las propuestas Ok. de las reuniones que se han estado realizando. ¿Te invitan o participas? Digo, quizás no seas Apar- miembro o vocal del comité, Como pero a lo vocales, mejor como invitado. vocales. Sí, nosotros estamos como vocales. Ok. Todos los divisionales son vocales? Sí, Perfecto. ¿Conoces el calendario? ¿Tienen un calendario de sesiones? sí, 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 sí. Ok. Entonces, fíjate, esos tres indicadores son bien importantes. Dice, porcentaje de cumplimiento en sesiones programadas. O sea, ¿qué significa? Que debe de haber un calendario. ¿Quién arma el calendario? Bueno, pues hay diferentes formas. O lo arma el presidente y dice, estas son las fechas que están programadas y lo comunica al resto del comité, o lo arman en conjunto para cuadrar agendas, pero una vez que está armado el calendario, lo que van a medir es si ese calendario se respeta en tiempo y forma, y si tú dices tal fecha de cada mes o los primeros días de cada mes en tal fecha, puede ser martes, puede ser miércoles, está agendada una sesión, lo que van a ver es el cumplimiento que se da a ese calendario, a esa programación de sesiones. El segundo indicador es porcentaje de cumplimiento de los compromisos. Tú que estás sesionando, debe de haber un seguimiento a los compromisos del COCACEP. Se supone que en el comité se plantean problemas de calidad y seguridad en la atención y debe de haber acciones concretitas para evitar que se estén presentando de manera recurrente esos problemas. Esas acciones concretas que pueden ser correctivas, preventivas o de mejora continua, están como compromisos derivados, ya sea que hagan minuta o actas de sesión, debería de dársele seguimiento y estar arrastrando los compromisos que no se cumplan o llevar un control de los compromisos ya cumplidos. ¿Tú cómo has visto esa parte, Martín? Pues sí, yo creo que sí se lleva porque en cada sesión al principio se lee la minuta de la sesión anterior, de los acuerdos nuevos y se va dando el conocimiento, ¿no? De los avances o de los no avances. Okay. Un ejemplo de un compromiso que tú recuerdes que te llamara la atención es ese compromiso o ese acuerdo, realmente si lo implementan vale la pena y te afecta en la operación quizás de medicina interna, y que recuerdes que está pendiente o está ya cumplido y que dijiste, reportaron en tiempo. Danos un ejemplo. Hijo, pues mucho lo del expediente, por ejemplo, Ok. expediente clínico, acuerdos con los consentimientos también, que se tengan que estar haciendo, la información que se le brinda al familiar también, ese tipo de información, que se debe de firmar un documento que ya se le informó al paciente, esas cosas se han estado proponiendo. Y se les está dando seguimiento. Sí, así es. Perfecto. Ok. Y un tercer indicador es el porcentaje de cumplimiento a la vinculación de los comités hospitalarios. ¿Por qué? Porque de una u otra forma el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, que bueno, lo bautizaron así, pero si se fijan, si tú que eres vocal, por ejemplo, Martín, estás presente en esas sesiones, las áreas de oportunidad, problemas ahí tratados, son realmente problemas operativos, ¿estás de acuerdo? Sí, 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 sí. Todos son problemas operativos, algunos con mayor impacto en la atención del paciente, otros con menor impacto, pero todos tienen que ver con obstáculos o broncas a la operación, ¿cierto? Sí, 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 Ok. sí. Entonces, uno de los indicadores clave, los tres son importantes, pero uno de los clave es el cumplimiento a la vinculación de los comités hospitalarios. ¿Qué significa la vinculación? Que seguramente vas a tener que ver con otros comités. Ejemplo, tal vez exista un comité de vigilancia epidemiológica
y un subcomité, que es parte de ese, pero es un hijito de ese comité, que es el comité de, ¿cómo le llaman? Vigilancia, por ejemplo, que tiene que ver con la administración de los antibióticos. Se me fue ahorita el nombre. Farmacovigilancia. Ándale, farmacovigilancia. Muchas de las veces hay aspectos muy específicos que se ven, por ejemplo, en el comité de farmacovigilancia y que tienen que ver con la calidad y la seguridad en la atención. Entonces, cuando hablamos de farmacovigilancia, debería de haber algún mecanismo para ver cómo se está vinculando un subcomité o un comité que aparentemente no tiene nada que ver con COCACEP, pero que en realidad afecta a la operación desde el punto de vista calidad y seguridad de la atención. ¿Tú cómo has visto esa parte? ¿Se relaciona? Digo, muchos de ustedes no nada más son vocales o miembros de COCACEP, sino son vocales o miembros de otros comités. ¿Relacionan esa parte? Sí, porque finalmente casi toda la información se tiene que partir de un solo punto para distribuirlo a todos los comités, prácticamente está involucrado. Perfecto. Entonces, en esa parte, yo creo que no tienen tanto problema y lo están llevando. Ahora, plan de calidad. Si tú me dices, sí lo tenemos, sí lo conozco, estamos del otro lado. ¿Qué es un plan de calidad? ¿Te acuerdas de más o menos la estructura del plan estratégico, Martín? Objetivos, metas, indicadores, retos prioritarios, pero a nivel estratégico, ¿te acuerdas? Así es, sí, sí, sí. Del PAT, ¿te acuerdas más o menos? La estructura es muy similar, solo que Es son los retos específicos por área. el plan anual de trabajo, de anual. Así Exacto, el plan anual. Bueno, tienen un plan de calidad que sea, la estructura es muy similar, pero aquí se enfoca al tema de calidad y seguridad en la atención. Hay un diagnóstico quizás de los riesgos prioritarios. Los retos prioritarios son los riesgos prioritarios en materia de calidad y seguridad en la atención, donde se diga cómo se va a dar atención a los eventos relacionados con la seguridad, a la notificación, el sistema de notificación de eventos adversos, donde se diga cómo se va a estar dando atención y se dé seguimiento al porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora relacionadas con los eventos adversos, que no es otra cosa que los riesgos que tiene la atención. ¿Sabes si existe un plan de calidad? O como miembro del COCACEP, ¿sabes si tienen un plan de calidad? Que te lo hayan dicho, mira, este es el plan de calidad, doctor. Sí, o sea, al 100% sí lo hay. No lo recuerdo ahorita, pero sí se ha estado insistiendo mucho, sobre todo en la calidad. Ok. Les voy a mostrar para que vean más o menos un ejemplo de qué es un plan de calidad. La estructura puede variar un poco, pero déjenme ver, porque eso es importante, es una parte importante de lo que es la calidad. Un segundo. ¿Se puede ver la pantalla, una carátula que dice plan de calidad y seguridad del paciente? Sí, sí, sí se ve. Perfecto. Miren, les voy a mostrar nada más la estructura, lo que es el índice. Y verán que, bueno, es similar. ¿Qué tenemos en el índice de un plan de calidad? Este es el plan de calidad del 2017. Cada año se revisa, aunque no necesariamente tiene que modificarse todo, simplemente se puede estar actualizando. Los planes de calidad son planes estratégicos que buscan resultados a largo plazo, pero también a corto y mediano plazo. Mira, trae objetivo, el plan de calidad, alcance, misión, visión, los valores institucionales que prácticamente son los mismos, solo que buscan
que sea evidente que tanto en la misión como en la visión aparezca el tema de la calidad y seguridad de la atención. La política de calidad, que es bien importante, es muy general. Ahorita revisamos más o menos cómo está redactada o estructurada una política de calidad. Y luego viene organizado por temas, que prácticamente es la estructura que nos pide el Consejo de Salubridad, General, que tengamos cuidado cuando tenemos un sistema de gestión de calidad. Habla como tal de cómo es la estructura del sistema de gestión de calidad en la institución, cómo se va a estar manejando el Comité de Calidad y Seguridad en la institución, cómo se van a estar evaluando constantemente y de manera integral los riesgos y problemas que se presentan en la operación y que puedan tener un impacto en la seguridad o calidad de la atención, cómo se va a manejar el sistema de notificación y análisis de eventos relacionados con la seguridad del paciente, que son los eventos adversos, las quasi-fallas, los centinelas, cómo se va a estar manejando la estandarización de la operación, cuáles van a ser los indicadores para medir si estamos teniendo resultados en términos de calidad o seguridad del paciente, cómo vamos a estar manejando el rediseño o la adaptación continua, la mejora continua de los procesos para brindar una mejor calidad y seguridad en la atención, y cómo vamos a estar analizando los datos para la mejora continua y la capacitación continua. Eso son los apartados. Básicamente esto, hasta aparece índice de lo que tenemos que cuidar en el estándar, los estándares de seguridad en la atención. Hay una sección, un estándar específico que se llama QPS, que son los estándares de calidad y seguridad en la atención. Ahora, déjenme ir a la política. Página 3. Por ejemplo, aquí viene el sistema de gestión de calidad. Tratan de explicar a grandes rasgos cómo es su sistema de gestión, cómo planean, cómo tienen los diferentes servicios, cómo interactúan. Hablan de un proyecto que le llamaron ellos ACALI, y básicamente lo que buscan es implementar un sistema de gestión de la calidad en el INER basado en todos los estándares que les pide el Consejo de Salubridad General. Política de calidad. Y aquí está la política. Algo muy sencillo. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosio Villegas, está comprometido con la calidad y seguridad del paciente a través de la generación de acciones proactivas y reactivas que incrementen la seguridad y la satisfacción de nuestros usuarios, fortaleciendo el sistema de gestión de calidad institucional que permita generar mejoras en los procesos de atención. ¿Esto qué significa? Que en teoría, la alta dirección de este hospital está enfocada a mejorar continuamente sus procesos de atención para lograr generar acciones que incrementen la seguridad y la satisfacción de los usuarios. Es algo muy genérico. Prácticamente todas las políticas, palabras más, palabras menos, todas las políticas de calidad tienen una redacción similar. El punto es que cuando ponen esto como política de calidad en un documento que se llama Manual de Calidad, o que aparece haciéndose referencia en el plan estratégico o en el plan anual de trabajo, ya no hay marcha atrás. Todos tienen que buscar esto. Cuando hablamos de un plan de calidad, hablamos de que exista un documento que tenga como la guía o la pauta de lo que se va a estar haciendo
en cada uno de estos temas. Por eso preguntaba yo, ¿tienen un manual, tienen un plan de calidad y seguridad? ¿Lo conocen? Martín, así como te mostré ahorita eso, ¿sí existe un plan de calidad? Híjole, pues sí está, pero no se ha Divulgado. iniciado. Sí. ¿Tú lo conoces o más bien sabes que existe algo, pero no lo conoces a ciencia cierta? Mira, yo lo conozco por parte del seguro y en el hospital también se han hecho reuniones, pero esas reuniones que son así al vapor y lo ves y dices, sí, ahí está, pero pues ahí nos quedamos, ¿no? Ok, bueno, si se fijan, aquí hay indicadores. Mides el porcentaje de riesgos prioritarios gestionados. Creo que tú eres, no, tú no. Quijano sí, es miembro del comité de control interno, ¿cierto? ¿Qué es? El COCODI le llama. Pero tú no, ¿verdad? Tú no estás ni como invitado en ese comité. No, Bueno, llevan algo que le llaman una matriz de riesgos. Son los riesgos de incumplimiento de los objetivos estratégicos. De manera muy similar, solo que a nivel de calidad y seguridad en atención deberían de tener un instrumento, una matriz, un listado con todos los riesgos críticos en materia de seguridad y calidad en la atención que se van identificando y que se están monitoreando, gestionando. Los riesgos siempre van a estar presentes. Lo que tenemos que tratar es que nos impacten lo menos posible en la operación o que no nos impacten porque están bajo control y los tenemos ahí tan controlados que no se han vuelto una realidad y por tanto sus efectos no nos han pegado. Entonces, una de la parte crítica es cuál es el porcentaje de riesgos prioritarios o llamémoslos retos prioritarios, problemas prioritarios que están siendo administrados o gestionados y no nos están causando problemas, o si nos están causando problemas, están al mínimo. ¿Por qué? Porque los estamos administrando. Otra es, ¿cuál es el porcentaje de los eventos relacionados con la seguridad que están notificados? Y otro más es, ¿qué porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora tenemos relacionadas con los eventos? ¿Cómo está la notificación de eventos adversos en el hospital? Martín, tú que estás en la operación. ¿Quién puede notificar un evento adverso en el hospital? el comité de seguridad, ¿Solo ellos pueden notificar? mm, pues hasta donde yo he visto, sí. Ok, ese es un primer error. Un evento adverso lo puede notificar cualquier empleado del hospital. En el IMSS, por ejemplo, le cuelgan mucho la notificación al área de enfermería. En el IMSS son las enfermeras las que, digamos que son los policías internos, y cuando ven, en teoría, un evento, llenan un formatito y se lo pasan a calidad para que lo revise, sesionen o presente a lo mejor el evento adverso, si lo considera prioritario, lo presente en el comité, y ahí se tomen acciones para evitar que el evento adverso se siga presentando o se vuelva un evento más grave, un centinela. Entonces, en realidad, lo que debemos de procurar es que cualquier persona notifique eventos adversos. ¿Qué son eventos adversos? Cosas que no deben de estar pasando en la operación, errores, omisiones en la operación y que tienen un impacto directo en la seguridad en la atención o en la calidad de la atención. Desafortunadamente, para esto primero hay que trabajar con una cultura que llaman cultura no punitiva. ¿Qué significa? Que yo no tenga miedo a notificar cuando cometa un error o cuando vea un error en un compañero o en un superior. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir mejorar realmente nuestra operación. Si yo cometo un error y soy uno de tus colaboradores y te digo, doctor, cometí un error, creo que fue un evento adverso o una cuasi falla, lo peor que debo o que puedo hacer es ocultar y decir, no es bueno tener eventos adversos, muchos eventos adversos, entonces es mejor tener el porcentaje de eventos adversos en cero y no notifico.
No, al contrario, no importa si el porcentaje de eventos es muy alto. Lo que debemos de cuidar es que estemos haciendo algo para evitar que tengan un impacto en nuestra operación. Eventos adversos siempre va a haber, errores siempre va a haber. ¿Estás de acuerdo, Martín? Sí, pero yo creo que la cultura de no reportar se ha hecho muy común y como efectivamente nomás hay cierto personal que lo reporta. Sí recuerdo que todos tenemos el acceso a eso, pero pues realmente nomás el personal de enfermería como que es el único personal que se dedica a eso. A reportar. Ahora, también es, mira, está el temor a reportar por lo siguiente. Híjole, es mi jefe, eh, es el, es el R3 o el R4, es el adscrito, es la jefa de enfermeras la que vi que se equivocó y se equivocó feo. Y si me echo encima al jefe, a la jefa, al compañero, no, mejor no me busco problemas y yo no vi nada. ¿Cierto o no, Martín? ¿Sí se escucha? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, Pues yo creo que la cultura y aparte pues la gente se conforma, ¿no? Pues ya sí, déjalo, no pasó nada, se da cuenta. Darle vuelta a la hoja. exacto. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? A veces, pues, debería de haber un proyecto, no solamente capacitando de cómo reportar. ¿Y cuál es el objetivo del reporte? El objetivo de reportar no es acusar a nadie. De hecho, no debería de ser castigar a nadie, porque entonces le das en la torre a la cultura de reportar. Debería de ser, está pasando esto, vamos a tratar de resolverlo para que no se vuelva a presentar y no nos vuelva a impactar en la operación. Es una manera de sanear la operación. Desafortunadamente, no se le da mucho énfasis y por eso seguimos con problemas de seguridad y de calidad. Y hay N número de problemas que yo creo que ustedes se han dado cuenta y que desafortunadamente a veces se relacionan con otros indicadores. Por ejemplo, una cuasi falla o un evento adverso no reportado a veces nos impacta convirtiéndose en un problema mayor o nos impacta en otros indicadores, por ejemplo, con una estancia prolongada. ¿Estás de acuerdo, Martín? Sí, 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 sí. Y el jefe de división o el jefe de servicio no se dan cuenta hasta que van a revisar específicamente el caso. Y muchas de las veces ya no puedes hacer nada. O sea, si te molestas, si te enojas o dices, ¿por qué no se me avisó antes? ¿Por qué no se hizo esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se está supervisando? ¿Por qué esta persona no está capacitada? Bueno, X. El problema es que a veces nos enteramos demasiado tarde y no hay acciones orientadas a mitigar o a eliminar esos riesgos. Luego tenemos otro tipo de indicadores, las metas internacionales de seguridad del paciente, porcentaje de cumplimiento de la identificación correcta del paciente, porcentaje de cumplimiento al proceso de comunicación efectiva en órdenes, indicaciones verbales o telefónicas, porcentaje de cumplimiento a la doble verificación o el doble check durante la preparación y administración de medicamentos de alto riesgo, porcentaje de cumplimiento al protocolo universal en procedimientos dentro y fuera de quirófano, la famosa hojita de verificación de la cirugía, y el porcentaje de cumplimiento a la evaluación de riesgos de caídas. Para todos estos, ya hay cédulas. Igual y hasta en Google le pones cédula para verificación o evaluación de riesgo de caída y te salen N1000. El punto es estar aplicando o estar supervisando que sucedan estas cosas. Igual con los siguientes indicadores que están agrupados y que son los indicadores de los sistemas críticos. Ejemplo del sistema crítico. Porcentaje de prescripciones de medicamentos completas. Porcentaje de cumplimiento de las barreras de seguridad mínimas para la administración segura de medicamentos. Martín, ¿qué es una barrera de seguridad? ¿A qué te suena barrera de seguridad? No sé si en el COCACET han hablado de este concepto.
Sí, es cuando, cuando sabemos que está el riesgo y se tiene que poner medidas para evitar, por ejemplo, como candados en el procedimiento, en el proceso, para no caer en un error. Exacto. Y cualquier cosa que me permita no caer en un error o alertar a la persona directamente responsable de la atención para que no caiga en un error es algo útil. Y la evidencia de que está implementada esa barrera es lo que me permite medir el porcentaje de cumplimiento de dichas acciones. Un segundo. Bueno, un ejemplo. Hay personas que son alérgicas a los AINES. En urgencias, por ejemplo, ¿tienen algo para identificar rápida y visualmente si un paciente que está en urgencias es alérgico o no a los AINES? Martín, tú que estuviste en urgencias mucho tiempo. En el central y en el seguro se manejan las etiquetas que van en la cabecera del paciente y en el expediente. Esta Perfecto. etiqueta roja y otras son etiquetas, cuando es para lo de caídas, se Ajá, pega una etiqueta en la cabecera del paciente y ya uno ubica, está en rojo, es que tiene a una alergia a algo. perfecto. Y ya eres responsable de verificar a qué está siendo alérgico. ¿Correcto? Sí, así es, sí, sí, sí. Eso que parece algo tonto, algo burdo, eso es una barrera de seguridad. Sí, puede no ser tan efectiva si no le haces caso, pero en estricto sentido, si capacitas a tu personal y el personal sabe que hay una etiqueta de X color en la cabecera y esa etiqueta en automático te está diciendo, esta persona, este paciente es alérgico a algo. No te dice a qué. Agarra el expediente y revisa las notas para ver a qué es alérgico, para que no te vayas a equivocar en la prescripción o administración de un medicamento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso es una barrera, la más simple. ¿Okay? Y de lo que se trata es de ir identificando riesgos para ir poniendo barreras. Desde la barrera puede ser tan simple como esta etiqueta y capacitar y ponerlo dentro del procedimiento de atención que tienes que verificar. Lo primero que tienes que hacer es, si la etiqueta no está presente en la cabecera, no es alérgico a nada, continúa con la atención. Si está presente en la cabecera, agarra el expediente, revisa, identifica qué es alérgico y ten cuidado. Y lo mismo para el médico que para la enfermera o cualquier persona que esté ahí responsable de estar administrando los medicamentos o prescribiéndolos. Puede haber barreras más complejas que tengan que ver con modificar las instalaciones o modificar o solicitar autorización para poder proceder a la atención. Okay. Luego tenemos el porcentaje de cumplimiento a sesiones programadas del COFAT y el cumplimiento a compromisos del COFAT. ¿Qué es el COFAT? Déjenme acordarme porque honestamente no recuerdo exactamente qué es el COFAT, pero aquí debo de tener el indicador. Según este, es el 14 y 15. Medir el cumplimiento del sector, es el Comité de Farmacia y Terapéutica, le llaman en el IMSS, que es el de farmacovigilancia. Entonces, regresando a este punto, lo que están verificando es que existan un comité de farmacovigilancia y que haya compromisos en torno a la farmacovigilancia y sobre, más que compromiso, acciones orientadas a mejorar la farmacovigilancia, la administración, la prescripción y la administración de los medicamentos en los pacientes. El porcentaje de cumplimiento a las pruebas de funcionamiento de los desfibriladores, que tiene que ver con la seguridad en las instalaciones.
el porcentaje de cumplimiento a las pruebas de funcionamiento de la planta de volveo de hidrantes, por ejemplo, el porcentaje de cumplimiento a la verificación de la fuente original en el personal clínico, el porcentaje de cumplimiento de la evaluación del desempeño del personal y el porcentaje de personal médico y de enfermería con capacitación en soporte vital. ¿Vale? Y estos son, sobre todo lo ve, bueno, debe de estar presente en todas las áreas, tiene que ver con lo del carrito rojo. Mire, 18. Vamos otra vez. Medir el cumplimiento de verificación de la fuente original del personal clínico para disminuir el riesgo de contar con personal que no cuente con las competencias. Número de expedientes del personal clínico que cuenta con la verificación de la fuente original y total de expedientes del personal clínico. Ejemplo de esto, dice, verificar, tener el mínimo de riesgo de contar con personal que no cuente con las competencias. Este es un indicador importante, pero también difícil de cumplir a veces en las condiciones que tenemos actualmente. ¿A qué se refiere con el mínimo de competencias? Que no tengamos personal que no tenga las competencias mínimas requeridas para estar en el área de servicio. ¿Puedes darme un ejemplo de esto, Martín? Por ejemplo, tener auxiliares tanto administrativos, de oficina, de informática, de seguridad. No sé si por ahí vaya la pregunta. Más bien va por el lado, por ejemplo, en urgencias, en terapia intensiva. ¿Puedes tener a un auxiliar de enfermería en terapia intensiva? Siempre y cuando esté con respaldo en conjunto con un intensivista. Ok. Si no está el intensivista, bueno, ahí me acabas de dar la entrada para verificar este porcentaje. El intensivista, para que lo consideres que tiene todas las credenciales como intensivista, ¿qué es lo mínimo que debe de tener? La Aparte del licenciatura. título y la cédula profesional como La especialidad. experto en medicina crítica, ¿perdón? Sí, tienes que tener una especialidad Ajá, en intensiva. en terapia intensiva y una certificación, ¿estás de acuerdo? Correcto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Ese porcentaje de cumplimiento de la verificación de la fuente original no es otra cosa que tener los expedientes del personal clínico que tienes a tu cargo. No significa, sería ideal tener el personal completo, pero si no lo tienes completo, por lo menos que todo el personal que está a tu cargo tenga el expediente completo y se verifique la fuente original, es decir, que cuente con todas las competencias o los respaldos de las competencias que debe de tener para la posición en la que está jugando dentro del servicio. Entonces, si tengo un auxiliar de enfermería, pues al menos tiene que tener, y eso no importa, debe de tener los cursos de reanimación, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, Martín. sí, o sea, deben de El tener, BLS, el ALS, a fuerzas. No me importa que no seas enfermera intensivista, pero este curso sí es, debes de tener la evidencia y debe de estar vigente, porque creo que cada 3 años tienen que estarse actualizando en esa credencial, ¿cierto? sí, 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 correcto. Entonces, a eso se refiere. Ok, no tengo enfermeras intensivistas, tengo puras auxiliares, pero esto lo compenso teniendo a un médico especialista que tiene todas las credenciales y las enfermeras auxiliares o las enfermeras que no son intensivistas, por lo menos tengo estos cursos y tengo el respaldo de sus cursos, por lo tanto las puedo tener en este servicio. A eso se refiere el porcentaje de cumplimiento a la verificación de la fuente original en el personal clínico. Obviamente, cada área o servicio tiene diferentes requerimientos en el personal. ¿Están de acuerdo? Sí. Si nos vamos, por ejemplo, a UCIN, en UCIN son otros requerimientos, ¿cierto? Sí, también tiene que tener el perfil para el puesto prácticamente. Exacto, a eso se refiere, el porcentaje de cumplimiento de la fuente original. Sabemos, por eso decía que es a veces difícil de cumplir.
sabemos que no tenemos personal, que tenemos poco personal, pero entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque creo que a veces el riesgo de tener un servicio abierto a la atención sin tener el personal mínimo indispensable con las competencias mínimas indispensables para poder brindar la atención, lejos de beneficiar o ayudar a la población usuaria o derechohabiente, se convierte más en un foco de riesgo a la atención. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si no tengo el mínimo indispensable de personal con la fuente original, con sus competencias mínimas y la fuente original verificada, entonces ahí lo que deberíamos de estar evaluando a lo mejor en un COCACEP es la pertinencia de mantener abierto el servicio aún bajo esas condiciones de riesgo críticas para la atención. A eso se refiere. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar con este tema. Después les voy a compartir tanto este manualito como este tablero, al menos para que lo tengan como cultura general, creo que está bastante interesante. Y lo que estoy tratando de ver es cómo, digamos, desprotegerlo para que ustedes puedan ver cómo está, puedan editarlo o adaptarlo en un momento dado a sus necesidades. El, el tablero está bien porque incluso les permite ver en cada uno de los 4 rubros estas grafiquitas que les dice el porcentaje de cumplimiento. En la parte del COCACEP, en la parte del plan de calidad, en la parte de metas internacionales y en la parte de sistemas críticos. Por eso les preguntaba, ¿qué tanto tienen comunicación con calidad y seguridad? Porque esta información, estos tableritos, deberían de estar disponibles a todos, porque esto le compete a todos. En la parte de la calidad no le compete solo a los divisionales, solo a los jefes de servicio, solo a los miembros del COCACEP. La calidad y la seguridad en la atención es responsabilidad de todo el personal. A veces el personal no le da la importancia que tiene porque ni siquiera les decimos cómo vamos. No sé si estés de acuerdo, Martín, en ese aspecto. Sí, esa información no se baja y no se comunica al 100% al trabajador. Y esa parte es importante. Si comunicamos, si nosotros, que estamos hasta arriba en la escala de autoridad de la unidad, le damos importancia y bajamos esta información y fomentamos que no es solamente un numerito, sino que necesitamos mejorar y el por qué debemos mejorar en este aspecto en los diferentes servicios, pues entonces gradualmente las personas van a empezar a preocuparse de estos numeritos. Pero si ni siquiera conocen cómo estamos, pues allá en el Olimpo alguien está revisando las cosas, pero aquí abajo en la operación estamos en el día a día y nadie nos dice si vamos bien, si vamos mal. Ni siquiera hay un parámetro contra el cual podamos compararnos cómo nos fue esta semana o este mes. Entonces, ahí tenemos un error porque pues, no le estamos dando un enfoque hacia la cultura de calidad y seguridad en la atención. Voy a continuar con esta parte. Ya en algún momento, y ahorita va a ser un repaso rápido, habíamos hablado de una palabra que tienen los japoneses que es muda o mudai y que significa desperdicios. Esta parte del significado de muda, que es inutilidad, ociosidad, superfluo, residuos, despilfarro, desperdicio, tiene su origen en la filosofía Lean, que también ya alguna vez habíamos dicho que es la forma de administrar de los japoneses. Según esta filosofía, existen 7 tipos de desperdicio: defectos o errores, tiempos de espera, transportación o recorridos innecesarios, sobreproducción de papeles o sobreproducción de actividades que a veces se duplican, se triplican, se cuadruplican y no agregan valor, sobreprocesamiento,
inventario en proceso, que el inventario en proceso no nada más se ve en cajas que tenemos de más en el inventario, en los almacenes. También el inventario en proceso son salas de espera llenas, son inventario en proceso, personas esperando a ser atendidas. Y movimientos innecesarios para ir a buscar un insumo o para ir a buscar una herramienta o para ir a buscar un documento que necesitamos para continuar dando la atención. Si te tienes que mover demasiado, pues entonces deberías de tenerlo cerca. El recorrido y el movimiento de más es un desperdicio. Y aquí hay algunos ejemplos de desperdicio. En operación, producir más de lo que el cliente o el paciente solicita es una sobreproducción. En operación, pues en la atención es, voy a preparar, no sé, soluciones de más por si se necesitan. No, porque si no se necesitan, tienen un periodo de duración o de caducidad ya preparadas. En el área de administración, preparar reportes que no se usan, que nadie utiliza, esa es sobreproducción. Crear múltiples copias de datos o procedimientos, también es sobreproducción. Transporte, movimiento físico innecesario de productos o insumos, o movimiento físico innecesario del paciente, traslado innecesario del paciente, recorrido innecesario de una muestra. En administración, pobre organización de los archivos y documentos necesarios, herramientas o insumos para el trabajo desorganizados y dispersos. El layout o la organización o la forma en que está diseñada las instalaciones que provocan que sea poco eficiente. Movimiento innecesario, por ejemplo, buscando el material de limpieza o esterilización. En administración, movimiento innecesario, por ejemplo, buscando información en papeles, en documentos, en archivos, en puntos de contacto. O buscando la perforadora que no la encuentro, o la engrapadora que no la encuentro. En operación, sobreprocesamiento. Procesamiento innecesario de material debido al mal diseño del equipo o al desconocimiento del equipo. Del otro lado, demasiadas interfaces o autorizaciones, demasiadas en un proceso de administración. Operaciones, pasar 2 veces al paciente por no haber tomado su peso y talla correcta la primera vez, pesar 2 veces, perdón. En administración, corregir 2 o más veces un documento, ya sea por no comprender las instrucciones, por ignorarlas o por no proporcionarlas correctamente. Corregir una receta por no reconocer las existencias en farmacia. Por no conocer, perdón, las existencias en farmacia. Administración, realizar actividades para mejorar la calidad de un insumo y corregir las deficiencias del trabajo del proveedor interno o externo. Es decir, hacer trabajo que no nos corresponde para evitar ya ir con el proveedor interno, con otra área. Tú sabes qué, dámelo así, yo aquí lo corrijo. Inventario, almacenar más del mínimo absolutamente necesario, por si las dudas. En administración, almacenando más objetos de los necesarios, también por si las dudas. En inventario, en operaciones, no planear la carga de trabajo y tener menos de lo absolutamente indispensable. Del otro lado, almacenando múltiples copias de datos o documentos no necesarios. En espera, tiempo perdido esperando al siguiente paso, tiempo de espera en instrucciones, tiempo de espera en resultados de diagnóstico, tiempos de reparación o configuración del equipo, defectos, rechazos, equipo defectuoso, quejas del servicio por no conformidad del usuario, suministros de insumos defectuosos, falta de información para atender correctamente al paciente o usuario, pérdida de información relevante del paciente o usuario. Y del otro lado, procesamiento mensual de información en vez de procesamiento de trabajo conforme se genera, esperando a que la computadora o copiadora sean reparadas, esperando autorizaciones, esperando a que la gente se presente a las juntas, entrada de datos incorrectos o registros incorrectos, falta de datos de entrada, instrucciones confusas, falta de comunicación,
proporcionar referencias o información incorrecta, equipo defectuoso, equipo de oficina defectuoso. Bueno, quisiera ver aquí, por ejemplo, Martín, ¿qué tan frecuente es este error de corregir una receta por no conocer las existencias en farmacia? Diario, no, pues diario. Ok. Vamos a ver otro problema. Tiempo perdido esperando para el siguiente paso o actividad en la atención del paciente. ¿Qué tan frecuente es? Pues, híjole, también es parte del día a día, porque pues se piden estudios que ni siquiera el equipo estaba funcionando, se hizo una captura de una solicitud, se llevó al paciente casi hasta el área para el estudio y resulta que no se hacen porque ese día no llegó el técnico, no hay sistema, siempre pasa igual. Ok. ¿Qué tanto se da esta? Realizar actividades para mejorar la calidad de un insumo y corregir deficiencias del trabajo de otra área. ¿Suele pasar? Pues ahorita con lo de los inventarios y con lo de las requisiciones, creo que uno se ha ido habituando más a mejorar ese proceso para solicitar recursos. Ok. Entonces, por ejemplo, me estás diciendo de un proceso que está mejorando. ¿El egreso cómo va? Creo que ahorita con el sistema del Drive, digo, sí está mucho mejor porque se tiene acceso en tiempo real en Ujú, cualquier sistema del hospital ujú. y se pueden hacer correcciones en el momento, Perfecto. preventivas y pues modificación de datos. Cuando hablas del Drive, ¿hablas de literal un acceso a un Google Drive o algo por el estilo? Sí, 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 sí. Excelente. Bueno, ese es un ejemplo. ¿Cómo estaba hace un año o año y medio? Sin tener acceso a esa hoja de cálculo o a ese archivo o a ese Drive. Mejoró, aunque sea un poco ahorita con la implementación del Drive. Digo, no es lo ideal, pero mejoró. Sí, 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 en parte sí se ha mejorado porque se pueden cotejar un tercero o un supervisor, por llamarlo así, los procedimientos que se estén llevando. Perfecto. Entonces, son ejemplos de acciones que generan desperdicios y que a veces gradualmente implementando tecnología o modificando o agregando acciones de supervisión, vamos a poder mejorar un poco, es decir, disminuir el desperdicio. Ahora, vamos a pasar a esta parte que es lo del link que alguna vez ya les había yo presentado. Y vamos a ver esta parte. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la mejora continua que se deben enseñar a cada empleado en los servicios de salud? A todas las personas, hasta los de intendencia, deben de conocer en mayor o menor grado este tipo de herramientas y principios. Uno, determinar el valor que para el cliente es importante. Entonces, ¿qué es lo que le importa al cliente? Al cliente externo, que es el paciente, el usuario, sus familiares, y qué es lo que le importa al cliente interno, que son las áreas o servicios que también consumen productos o servicios. Por eso decía que hasta los de intendencia. Las áreas de administración también es importante que definan el valor que para sus clientes es importante. Si yo estoy en almacén, ¿quiénes son mis clientes, Martín? El cliente interno, pues las farmacias, los ENDIs. ¿Okay? Y más allá de las farmacias o los endis que pudieran ser parte de almacén, son los médicos, las enfermeras, ¿estás de acuerdo?
Sí, porque la cadenita baja hasta que el producto llega al cliente final, como quien dice. O sea, entonces, quien consume realmente mis servicios son los médicos y las enfermeras, los ENDIs. Ok, pues entonces a ellos les tengo que preguntar qué es lo que les importa, qué necesitan, ¿para qué? Para hacer más eficiente lo que ellos a su vez tienen que hacer para con la atención del paciente. Otro principio es identificar lo que tú decías, la cadenita, que es la corriente de valor agregado, y eliminar en la medida de lo posible toda causa de desperdicio o variación en los procesos. Los desperdicios no nos sirven. ¿Por qué? Porque como vimos en las diapositivas anteriores, son cosas que nos van a obstaculizar el trabajo, nos van a detener el trabajo, nos van a demorar nuestros procesos. Y la variación tampoco nos ayuda, porque la variación son personas, más que personas, son acciones, tareas o actividades que no se apegan a los procedimientos, a lo que definimos que deberíamos de estar haciendo para brindar la atención. Entonces, desperdicio y variación es algo que gradualmente se tiene que eliminar o disminuir al mínimo en la operación. Hacer que el valor identificado, que lo que le importa a nuestros clientes internos y externos, fluya más rápido conforme el cliente lo solicite. Si eliminamos desperdicios y causas de variación, lo que estamos haciendo es limpiando nuestros procesos y la información y cualquier valor identificado va a fluir de manera más rápida la comunicación y el cliente se va a sentir más satisfecho, tanto interno como externo. Involucrar, alinear y facultar a los empleados. Y aquí es donde a veces, sobre todo cuando somos jefes, nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque si el empleado no está capacitado, no conoce las políticas, pues va a cometer errores cuando lo facultemos. Entonces, muchas de las veces terminamos haciendo cosas de más por el miedo a que, no, es que si se lo doy se va a equivocar. Bueno, entonces tenemos que tener planes de capacitación, planes de sensibilización. Cuando hablo de sensibilización, hablo de la administración del cambio, para gradualmente ir involucrando, alineando y facultando a los empleados para que sean ellos mismos los que incluso estén tomando decisiones adecuadas para la atención del paciente. ¿Por qué? Porque el jefe no puede ser omnipresente y estar en todos lados. Mejorar continuamente el conocimiento en búsqueda de la perfección. Y cuando hablamos de mejora continua del conocimiento, es tanto capacitación como el tema, por ejemplo, de los eventos adversos y las acciones que estamos realizando para evitarlos. No nada más es capacitar en nuevos conocimientos, sino que conozcan cuáles son nuestros errores y qué estamos haciendo para evitarlos. También se aprende de los errores. Hay una metodología, a veces se resume en 8 pasos. Vamos a ver ahorita la metodología resumida y la metodología completa para la mejora continua de la calidad en los servicios de salud. Es el ciclo de planear, hacer, verificar, actuar, también conocido como el círculo de calidad o el ciclo de calidad. Primer paso, definir, delimitar y analizar la magnitud del problema. Martín, ¿te acuerdas cuando vimos el tema de qué sucede, en dónde sucede, desde cuándo sucede, qué Sí, impacto tiene? ¿Sí? sí, sí, sí. Ese es el primer paso para comenzar una mejora. Enseñarle a nuestra gente y nosotros mismos a definir, delimitar y analizar la magnitud del problema. Es el análisis o es el modelo del reto aplicado a algo muy específico dentro de la operación. ¿Para qué? Para no estar haciendo cosas de más, para no estar atendiendo algunas cosas que nada tienen que ver con el problema raíz o el problema original. Por eso es que hay que definirlo, delimitarlo y analizarlo correctamente. Paso número 2, buscar todas las posibles causas. Paso número 3, investigar cuál de esas causas es el factor más importante o cuáles causas
en cuáles realmente podemos incidir o trabajar, porque habíamos platicado de que no todas están en nuestras manos. Considerar las medidas remedio, que son las acciones de mejora o las acciones prioritarias. Por eso digo que es como aplicar el modelo del reto. 5. Poner en práctica las medidas de remedio. Para ponerlas en práctica, primero tengo que planearlas, definir quién las va a ejecutar, cuándo, cómo y con qué. Y luego, revisar los resultados obtenidos. Si los resultados obtenidos se parecen a lo que quiero lograr, al cumplimiento del objetivo, que es disminuir el impacto en la operación, en la seguridad y en la calidad, continúo. Y prevengo la recurrencia del problema. Al final, una conclusión, que es el último paso es, si no salió bien, estandarizo. Hago que esto quede como una nueva forma de hacer las cosas. Si no, desde la revisión de resultados, si las cosas no están pasando como lo planeé, del paso 6, regreso o al paso 1 para ver si me equivoqué en el análisis, o al paso 2 para ver qué ajustes hago en las posibles causas, y me puede llevar hasta el paso 4, que es definir nuevas o mejores medidas remedio para hacer que el problema no crezca o resolverlo. Aquí hay el mismo círculo, solo que en 15 pasos, más especificado. Paso número 1 en planear. Identificar a los clientes del proceso y cuáles son sus expectativas o necesidades. Paso número 2, mapear el proceso. ¿Por qué mapear el proceso? Pues si quieres mejorar algo y no lo conoces, estamos fritos. Entonces, deberíamos de tener ya nuestros mapas de proceso, y si no lo tenemos actualizado o no contamos con un mapa de proceso, por lo menos hacer un dibujo o un bosquejo de cómo está funcionando. Para eso nos sirve el mapa de procesos, para ver qué sucede ahorita. Medir y analizar los procesos actuales para recoger datos de interés, indicadores de la operación. Identificar oportunidades de mejora en los procesos, el paso número 4, que son cosas que no deberían de estar sucediendo en el día a día. Identificar las causas raíz de esas oportunidades de mejora o problema y priorizarlas. Y proponer soluciones para cada una de estas causas raíz y de estos problemas. Martín, ¿te acuerdas? Y voy a regresar a esta laminita. ¿Se acuerdan de la matriz de análisis y control de procesos? Sí, De ese diagrama de flujo que parecía un chorizote. sí. Bueno, no es otra cosa que el mapa del proceso o el dibujo de cómo está funcionando el servicio en un turno o en un área o servicio. Ya tengo el dibujo. ¿Todo lo que hacen está mal? No, seguramente hay muchas cosas que están bien hechas. Lo que está bien hecho se queda. Lo que no están haciendo bien o deberían de hacer de forma diferente, lo identifico, que son esos puntitos rojos que se ven en la imagen. ¿Ya lo identifiqué? Sí, perfecto. Son los problemas o áreas de oportunidad en la operación. ¿Qué sigue? Ver cuál es la causa raíz. Falta capacitar, falta insumo, falta algo. Hay algunas cosas en las que no tenemos injerencia. Por ejemplo, ¿puedes contratar un nuevo personal con mejores competencias o capacidades para ejecutar las actividades, Martín? ¿Despedir al personal que no tiene las competencias y contratar nuevo? Pues sí, ¿no? Pues está el sindicato de por medio, ese es otro limitante. Entonces, se complica. Por lo tanto, no puedo o no siempre puedo. Ok. ¿Puedes comprar equipo o insumos adecuados? Pues se acaba de hacer ahorita con lo del cambio de insabio y los instrumentos, creo que sí se ha mejorado eso ahorita. Ok. Pero no siempre puedes, ¿estás de acuerdo? Claro, no. Entonces, muchas de las causas que vas a encontrar, las vas a dejar ahí y no puedes hacer mucho porque tú no tienes ni el recurso,
ni el poder de decisión para hacerlo. Tienes que vivir o aprender a vivir con esos problemas, con esas desviaciones. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué sí puedes hacer? Modificar tus actividades, reasignar a tu personal, capacitar a tu personal, tratar de encontrar la manera, cambiando alguna actividad, la forma en que hacemos las cosas, de agilizar el proceso o disminuir el impacto de ese problema o de ese riesgo en la atención. Implementar alguna barrera de seguridad, algo que no cueste mucho tiempo, dinero o esfuerzo, sí puedes hacer en la operación, ¿cierto o no? Sí. Entonces, eso es lo que hay que tratar de hacer, esa es la filosofía del círculo. Identificas cuáles son las fallas, cómo impactan en la atención, cuáles sí puedo atender porque yo tengo ahorita el recurso, la autoridad, y cuáles no. Y trabaja sobre las que sí puedas hacer algo. Las otras no significa que las vamos a ignorar, no, no las puedes ignorar. A lo mejor son temas que tienes que sacar de ahí para ponerlos sobre la mesa en un comité de calidad y seguridad o en una junta de gobierno o en cualquier otro foro donde sí esté una persona o más personas que son responsables o tienen un poder de decisión más alto que el tuyo, como para poder gestionar recursos o insumos que están afectando tu operación. Eso es lo que sí puedes hacer con aquellas áreas de oportunidad o problemas que no puedas resolver tú con tu gente, modificando la operación o capacitándolos o haciendo que las cosas sucedan de una manera diferente en la operación. Es un problema de insumos, es un problema de equipo, es un problema de falta personal. Lo pongo sobre la mesa en una junta, en un comité, para que sepan que tengo problemas con mi proceso y que me deben de ayudar a resolverlo porque es algo que yo no tengo el poder de decisión. Regresemos a la lámina que está por acá. Esa primera etapa de planear se refiere a eso, a identificar áreas de oportunidad, a identificar causas raíz, a proponer soluciones para aquellas causas raíz, para aquellos problemas que podamos realmente incidir. No significa que no nos importen los otros, significa que los otros los tiene que atender alguien más arriba de nosotros. Una vez que planeamos, diagnosticamos y planeamos lo que vamos a hacer, lo que sigue es vamos a hacerlo. Ahí diseñamos pruebas o ensayos para la solución. Si el problema, antes de implementar quizás una solución, primero la voy a probar en pequeño, en un turno, con una de las personas. Funciona, ok, ya me lo hacen todos, lo estandarizamos. Probamos la solución, implementamos la solución. Y aquí en el número 9, si se fijan, dice implementar la solución y administramos el cambio. ¿Por qué? Porque siempre que cambiemos algo en los procesos de atención, vamos a tocar fibras sensibles. ¿Por qué? Porque las personas están acostumbradas a trabajar de una forma. Cuando cambiamos algo, por mínimo que sea en la operación, hay que identificar quiénes van a tener resistencia y hay que empezar a trabajar esa resistencia para lograr que la implementación se dé. Luego, vamos a tener que estar dando seguimiento, verificando, observar los efectos producidos por los cambios o mejoras, evaluar los resultados de las mejoras, monitorear que las mejoras implementadas continúen generando resultados positivos. Si una mejora, lejos de optimizar los resultados a nivel de indicadores, cumplimiento de objetivos y metas, me está generando más problemas, entonces no es mejora. Y tenemos que revisar qué estamos haciendo mal o qué dejamos de hacer, que el problema se hizo más grande en lugar de disminuir. Actuar. Si las cosas no están sucediendo de acuerdo a lo que planeamos, tenemos que actuar, corregir. Si las cosas están sucediendo de acuerdo a lo que planeamos, entonces mantenemos las mejoras y ante cualquier desviación identificada, emprendemos acciones correctivas o preventivas. Estudiamos los resultados para identificar nuevas oportunidades y volvemos a empezar otra vez. Ese es el círculo de calidad o el ciclo de calidad. En cada etapa hay herramientas, lluvia de ideas,
modelos IPOC, encuestas, grupos de enfoque, diagramas de flujo, diagramas de Pareto, hojas de verificación. Entonces, esto que les estoy mencionando ahorita, a lo mejor van a decir, ¿y eso qué es? Ok, eso es lo que vamos a empezar a ver. Y son las herramientas para la mejora continua o para mejorar la calidad en los servicios o en los procesos de atención. Hay 7 herramientas básicas para la calidad. Las 7 herramientas básicas es una denominación dada a un conjunto de técnicas gráficas muy visuales, identificadas como las más útiles en la solución de problemas relacionados con el control y mejora de la calidad. La designación surgió en los tiempos del Japón de la posguerra y fue inspiración de las 7 famosas armas del monje guerrero llamado Benkei, y por eso se le dio la denominación de las 7 herramientas o 7 armas básicas para la calidad. ¿Quién las bautizó así? Kurao Ishikawa. Él decía que la calidad empieza con la educación y termina con la educación, con la capacitación continua del personal. Y las 7 herramientas son las siguientes. Diagrama de Ishikawa, también conocido como espina de pescado o diagrama causa-efecto. Diagrama de flujo del proceso. Diagrama de Pareto. Histograma. Hoja de verificación o comprobación. Diagrama de dispersión. Gráfico de control del proceso. Cada una de estas herramientas las vamos a revisar y lo que vamos a ver es qué es, para qué sirve, cuándo se usa, cómo se usa. Vamos a ver un pequeño ejemplo y ustedes me van a ayudar a ver en qué otras cosas podemos aplicarlas dentro del día a día de la operación. Cuándo surge un problema y cuándo podríamos utilizar o no una u otra herramienta o un conjunto de estas herramientas para tratarlo de analizar y resolver. Primera herramienta. ¿Estás por ahí, Ali? Y aquí estoy. Ali, esta ya la vimos. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué es un diagrama de Ishikawa, Ali? Dilo con tus propias palabras. O el diagrama de pescado. Sí, es un esquemita que justo tiene esa forma. ¿Okay? Que hay que ir poniendo como el problema. Ajá. Y en espejo como las causas por las cuales surge ese problema. Perfecto. Entonces, ¿qué es? Es un diagrama que ilustra las causas que afectan a un proceso. Ajá, un problema. Sí. Las relacionamos y las clasificamos. ¿Para qué usarlo? ¿Para qué lo usamos, Ali? Pues es para identificar realmente dónde hay que prestarle la debida atención y si el efecto que produce pues, realmente es de impacto como para destinarle tiempo. Perfecto. Entonces, ¿para qué usarlo? Bueno, para presentar de manera visual la relación entre algunos efectos y todas las posibles causas. Es un método útil para registrar ideas. Ayuda a resolver problemas en equipo generando estas ideas, analizando dónde están las causas. Ayuda como tal a identificar la causa de raíz de un problema. Y como dices, sería un punto adicional. A ver en qué causas realmente nos vamos a enfocar. ¿Cuándo usarlo? Para definir un problema, en la identificación de información requerida. Y aquí hay un ejemplo, ¿cómo usarlo? Primero, tenemos que escribir el problema que se va a resolver en términos de su efecto, es decir, la consecuencia. ¿En dónde? A la derecha, en donde empieza la espina de pescado, digamos en la cabeza del pescado, el efecto. Luego, vamos a definir categorías. Las más frecuentes son maquinaria o equipo, métodos o procedimientos, materiales o insumos, mediciones o supervisión, y gente y medio ambiente. Luego,
vamos a ir poniendo cada una de las causas o fuentes de variación, clasificándolas en cada una de estas categorías que son las espinas. Se supone que estas causas están relacionadas directamente con el efecto, son sus causas raíz. Realizamos una lluvia de ideas para cada categoría, identificando así las posibles causas del problema. Para cada una hay que hacer una pregunta. ¿Por qué sucede esta? Y listar las respuestas como ramas en la categoría correspondiente. Y después lo que vamos a hacer es realizar una interpretación del diagrama para identificar las principales causas del problema. Tenemos que analizar y evaluar las causas que aparecen repetidamente e intentar realizar ligas con otras causas, que son las relaciones causa-efecto entre las mismas causas. Recopilar información para determinar la frecuencia relativa. ¿Qué tan frecuentes son estas causas en la operación? Recordar que hasta ahora las causas son probables. ¿Se acuerdan qué es una causa probable, Martín? Martín, Sí, ¿estás ahí? sí, sí, sí. ¿Qué era Sí, una causa probable? ¿Por qué se le llama causa probable? porque existe potencialmente que se pueda presentar Okay, si no se toma la precaución adecuada. okay. Es como Más bien la... es, okay. Sí, sí, Se sí. llama causa probable por eso, porque a lo mejor es o a lo mejor no es, probablemente es. ¿Cómo pasamos de una causa probable a una causa real, a una causa raíz? Si yo soy tu Pues, colaborador y me preguntas, ¿qué está pasando? Pues yo creo que está pasando esto, doctor. Creo, no estoy muy seguro. ¿Qué me dirías? eso no es. Exacto. Eso no es. No, pues no sé, doctor. ¿Qué me dirías? Pues analizar, yo creo, el resultado final. Sí, o igual y me dices, no me vengas con creo que es. Ve a checar y me dices si sí está pasando eso. ¿Estás de acuerdo? Okay. Entonces, es causa probable porque todavía no tenemos la certeza de que sea la causa raíz original. Y la única manera que tenemos es verificar y validar a través de medición, a través de observación, a través de supervisión, que realmente es una causa raíz. Por eso dice, recuerda que hasta ahora solo son causas probables. La primera parte del diagrama de Ishikawa, casi todas son causas probables porque hacemos lluvia de ideas. Después tenemos que ir a validar si realmente estas causas son causas raíz. Para ello acudimos al Gemba y recabamos la información que sustente que realmente existen esas causas en nuestra operación. ¿Qué es el Gemba, Martín? Es ir a las áreas operativas, por decirlo así, y ver cómo se está llevando cada proceso y desde un principio a fin. Exacto. Entonces, si llevamos ya nuestro diagramita de Ishikawa, que hicimos a lo mejor en una sesión de trabajo o en una junta de gobierno o en uno de los comités, y se lo asignaron a alguien para que vaya a validar las causas probables, pues lo que vamos a ir es a la operación para ver si eso que dibujamos en el diagrama realmente está pasando o no, porque hasta ahorita solamente son ideas. Es que yo creo que por ahí puede estar la causa. Ok, ponlo. Y luego alguien va, verifica y dice, sí, efectivamente esto está pasando. Si lo validamos y tenemos información que sustente que está sucediendo, lo dejamos en el diagrama, porque es una causa raíz. Si cuando fuimos a observar sale que eso nunca pasa o durante el tiempo que estuvimos observando no sucedió y cuando indagamos en el expediente o preguntamos algo más, nos dice eso nunca sucede o nunca ha sucedido, pues entonces significa que no es una causa y lo quitamos del diagrama, porque entonces no debe de estar ahí. Imagínense que definimos acciones para una causa que nunca sucede, vamos a estar trabajando de más. Tips. Define el problema claramente, asegura la participación de todos,
de todos los que están involucrados en el diagrama de Ishikawa o de los que invitaste. No generes juicios porque cualquier idea es válida hasta no ir a probar lo contrario, validando las causas. Examina la relación entre las causas y no sobrecargues el diagrama. Tampoco se trata de llenarlo de cosas de, se me ocurre esto y esto y esto. Pero enfócate en el problema y en tratar de identificar las verdaderas causas raíz. Sigue las reglas de la lluvia de ideas. ¿Cuáles son las reglas de la lluvia de ideas? Las vamos a ver más adelante. Valida todas las causas raíz, evitando dejar causas probables. Porque las causas probables puede que no estén sucediendo. Y si definimos acciones para atacar causas probables, pues estamos disparando al aire. Ejemplo de un diagrama de Ishikawa. Problema, falta de equipo médico. Consecuencia, incremento en el tiempo de ciclo o tiempo de atención. Tiempo de ciclo es el incremento. Imaginémonos, incremento en el tiempo de ciclo o el tiempo requerido para preparar un medicamento para una quimioterapia, un citotóxico. Me estoy tardando más de lo adecuado. ¿Por qué? Porque tengo material insuficiente, porque no tengo refacciones, porque no tengo el stock básico de las refacciones para corregir en tiempo y forma fallas en la campana, porque no hay capacitación y mantenimiento preventivo, por lo tanto la campana está descompuesta la mayor parte del tiempo, porque no hay especialización en el manejo del equipo, eso es capacitación, porque no tengo manuales de cómo funciona el equipo, porque está fuera de uso, porque estoy usando de manera inapropiada el equipo, porque hay mucha demanda y tengo pocos equipos y son insuficientes, porque desconozco el proceso de mantenimiento básico, porque no sé cómo funciona el equipo. Entonces, esto es un ejemplo, solo un ejemplo de diagrama de Ishikawa. Y este ya lo vimos en alguna ocasión, era parte del modelo del reto, ¿se acuerdan? Que antes de llenar de causas potenciales u obstáculos, les recomendaba primero aplicar un diagrama de Ishikawa, validar las causas y luego de ahí pasarlas al modelo del reto. ¿Lo recuerdan? Sí. Bien. Aquí hay otro ejemplo. Variación de registros de peso y talla en pacientes en vigilancia nutricional. En lugar de tener 6 categorías, decidieron poner 4 aquí. Formatos, supervisión, capacitación, equipo de somatometría. En supervisión dice, exceso de funciones, falta de interés para corregir, falta de seguimiento de incidencias identificadas. Es un problema de supervisión. En equipo de somatometría, malas condiciones, descalibración de las básculas con estadímetro, faltan básculas para la sustitución inmediata, falta de herramientas para calibración, falta de personal de mantenimiento y reparación. ¿Okay? En capacitación, desconocen los procesos, no lo saben de hacer, carecen de capacitación. Formatos, no hay bitácora para registro diario de las condiciones de las básculas. No hay registro de calibración al iniciar el turno laboral. Hay duplicidad de información. Este diagramita que ven ustedes aquí es real. Hicieron este diagrama para tratar de mejorar la variación en el registro de peso y talla en los primeros niveles de atención, en los centros de salud, en una jurisdicción sanitaria, para tratar de mejorar el programa de nutrición infantil. Su argumento era, tenemos problemas con la variación de peso y talla, por lo tanto, no estamos llevando un control adecuado del peso y la talla y no sabemos si está siendo efectivo la administración de los suplementos alimenticios. Ni siquiera sabemos si estamos siendo efectivos en el programa. Ok. ¿Cuál es el problema? Según ellos, su problema era fundamentalmente el equipo. Y su solución era cambiar todos los equipos por básculas digitales. ¿Está bien? No hay dinero suficiente para cambiar todos los equipos por básculas digitales. Según ellos, esos 3
puntos que está en la capacitación de desconocer los procesos, de no saber qué hacer, no sucedían. Cuando aplicaron una encuesta, un simple examen para ver cómo calibrar y cómo tomar correctamente peso y talla, se dieron cuenta que el 80% del personal médico y de enfermería en los centros de salud no sabía utilizar las básculas. ¿Pueden creerlo? Pues las digitales, sí, a lo mejor sí, más complejas. Sí, no sabían utilizar y calibrar las analógicas. ¿Puedes creerlo, Martín? Sí, sí, es factible. Entonces, en realidad, el problema no estaba en el equipo de somatometría. El problema estaba en la supervisión, los formatos, evidentemente, y la capacitación. Ahí era donde más impacto iba a tener su proyecto. Si cambias todas las básculas por digitales y resulta que los problemas de somatometría siguen siendo los mismos, qué trancazo para la operación. ¿Están de acuerdo? A eso se refiere con hacer un buen análisis. Análisis de los 5 porqués. ¿Qué es? Es una herramienta que se utiliza para identificar la causa raíz de un problema. Puede usarse para complementar el análisis del diagrama de Ishikawa. ¿Para qué usarlo? Evitar saltar hacia conclusiones o soluciones erróneas. Hay algo que siempre nos pasa al estar analizando un problema en la operación, sobre todo cuando nosotros somos parte de esa operación o los responsables de esa operación. Creemos conocer el problema, creemos conocer todas las causas y sin haber analizado las causas, ya tenemos soluciones para esos problemas. ¿Te ha pasado, Martín, en alguna ocasión? Sí, sobre todo cuando va uno agarrando el ritmo al principio, que a veces no sabes muchas cosas y pues echas a perder otras cosas a veces también. Sin querer, como saltamos a soluciones, no es que sean erróneas, más bien, no hicimos el análisis correctamente, dice, a ver, haz esto. Y no está sucediendo nada, o sea, seguimos con el problema y seguimos con la consecuencia. ¿A qué no lo hicieron? Sí, doctor, lo estamos haciendo desde allá. Es que el problema a lo mejor no era el registro, o el problema no era una persona, o el problema no era un insumo. El problema estaba en otro lado. Saltamos a conclusiones erróneas. Y es costoso. Perdemos tiempo, dinero y esfuerzo. Guía al equipo a encontrar la causa real del problema. Permite al equipo desarrollar soluciones efectivas y permanentes basadas en un preciso entendimiento del problema. ¿Cuándo usarlo? Cuando necesites identificar las causas del problema. No hay nada mágico en relación con el número 5. Es solo una guía de cuántas veces te has preguntado por qué, para obtener las causas raíz. ¿Cómo usarlo? Identifica los efectos no deseados, es la misma enfoque que el diagrama de Ishikawa. Pregúntate por qué existe el problema y lista esas causas. Encontrarás varias, las cuales estarán frecuentemente relacionadas. Algunas pueden ocurrir simultáneamente o estarán condicionadas a la existencia de otras causas. Realiza un listado de las causas directas identificadas y pregunta, ¿por qué? Otra vez. Una vez más realiza un listado de las causas y repite este proceso hasta que te sientas seguro de haber identificado o logrado identificar la causa raíz. Ejemplo. Falla en la toma de peso y talla. ¿Por qué? Porque el personal de salud cometió un error. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la báscula está averiada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no hay control de mantenimiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no se capacita para controlar el equipo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no existe un proceso. ¿Cuál es la causa raíz realmente de la falla en la toma de peso y talla, Martín? De acuerdo a esta herramienta. ¿Cómo? A ver, no entendí. Sí. Hasta arriba está la falla en la toma de peso y talla. Para sacar la primera causa raíz es ¿por qué? Porque el personal de salud cometió un error. Ok. Si nos quedamos hasta aquí, la solución es cambia o capacita al personal de salud. Ok. ¿Por qué cometió un error?
Ah, porque la báscula está averiada. Ok, ¿por qué la báscula está averiada? Porque no hay control de mantenimiento. Ok, ¿por qué no hay control de mantenimiento? Porque no se capacita al personal para controlar el equipo. Ok, ¿por qué no se capacita al personal? Es porque no existe un proceso. ¿Cuál es la causa raíz real de acuerdo a este pequeño árbol o a este análisis? Pues la supervisión. No, no existe un proceso. Por eso es análisis de los 5 porqués. Obviamente tenemos que ir validando cada causa, pero falla en la toma. ¿Por qué? Porque el personal cometió un error. ¿Por qué cometió un error? Porque la báscula está averiada. ¿Seguro que la báscula está averiada? Sí, seguro. ¿Por qué se averían las básculas con esa frecuencia? Porque no hay control de mantenimiento. ¿Por qué no hay control de mantenimiento? Porque no se capacita al personal para controlar el equipo, para controlar el mantenimiento. ¿Por qué? Porque no hay un proceso de mantenimiento. Ok. ¿Cuál es la causa real de todo este relajo? No existe un proceso. ¿Cómo capacitas a alguien si no existe un proceso? Si no hay política, si no hay formato, si no hay esto. La causa raíz es que cada quien hace lo que quiere con las básculas. Como Dios debe entender, la causa raíz es que no existe un proceso. No sé si se entiende cómo funciona la herramienta. Sí. Veamos otro ejemplo. Dime un problema X en el servicio, en urgencias. Pues el retraso de los traslados a los pisos. Fíjate, retraso de traslados a piso. Ese sería el que está hasta arriba. ¿Por qué? Dime una causa, una probable causa al menos. Retraso, ¿por qué? Pues desde el camillero, la notificación en el piso, que no estén informados. A ver, vamos a agarrar esa. ¿Por qué? Porque en piso no están informados. Ok, es una causa. ¿Por qué? ¿Por qué en piso no están informados? Porque la información no se ha hecho llegar hasta la jefa de piso para que esté enterada y solicite el ingreso a piso. Ok, entonces ya vamos en el tercer punto. Porque la jefa no está enterada. Por lo tanto, no se puede solicitar el ingreso a piso. Ok, ¿por qué la jefa en piso no está enterada? Pues mucho por la comunicación que no es al 100%. Ok, porque no hay comunicación al 100%. ¿Por qué no hay comunicación al 100%? Pues se da por hecho que ya sabían, que yo ya había dicho, yo ya le mandé el mensaje a fulano, yo le avisé a Perenganito y Perenganito nunca le avisó a la jefa y ahí se perdió la comunicación. Ok, da por hecho acciones. Ok, ¿existe una política? ¿Existe un proceso? ¿En torno a cuándo? ¿Por qué medio? ¿Cómo se debe de verificar que en piso ya saben? Sí está el proceso, pero a veces no se hace. Ok, entonces ahí hay una causa raíz real, porque nadie verifica la política y el proceso. Punto, falta de supervisión. Ahí sí, para que veas. Y ya pasamos por varios. Y no nos fuimos ni por el camillero ni otro. Puede ser por el camillero. De todos modos, ese es otro arbolito. Pero el chiste es llegar a la causa raíz. ¿Por qué? Porque nadie está verificando que el proceso o la comunicación suceda en tiempo y forma por el medio correcto, con el formato o el medio de comunicación correcto, con el mensaje correcto en el momento correcto, de urgencias a piso. ¿Por qué? Llegamos a la causa raíz. Hay un proceso, nadie lo supervisa. No hay medio de verificación, tal vez no exista ni siquiera un objetivo y una meta en torno a cuánto tiempo tienes para notificar que de urgencia se va a piso. Una vez que ya, ¿cómo se puede decir? Está, no sé, la indicación de pásalo a piso. Entonces, ¿por qué no está en piso? Porque la jefa de piso no está enterada. ¿Por qué no está enterada?
Pues porque no se hacen una serie de acciones. ¿Por qué no se hacen? Porque existe un proceso, pero nadie lo supervisa. Ok, entonces, ¿cuál es la causa raíz de que no se hagan las cosas? Falta de supervisión al proceso. ¿Estamos de acuerdo o no, Martín? Sí, 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 porque analizándolo así, siempre hay un fallo ahí Y de de lo que bajar se trata, esta y vigilar. herramientita de lo que busca es, trata de ir a la causa raíz. Cuando elimines la causa raíz, ¡pum!, automáticamente deja de haber problema. Surgen otros problemas o se hacen evidentes otros problemas de la operación. A lo mejor ya ni siquiera están en urgencia, están en piso. O a lo mejor no están en piso, están en urgencias. Bueno, los vas a ir atendiendo uno por uno. Pero el chiste es eliminar la causa raíz. Si tú no llegas hasta la supervisión y te quedas arriba, en realidad no estás atendiendo la causa raíz y van a seguir los problemas de falla de comunicación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 sí. Entonces, esta herramienta, combinada con el diagrama de Ishikawa, es muy útil. ¿Por qué? Porque en el diagrama de Ishikawa tú tienes causas, pero lo que tienes que hacer es llegar a la causa raíz. Entonces, cuando combinas diagrama de Ishikawa con el de los 5 porqués, y además vas a validar las causas al Gemba, tienes más probabilidades de que esta causa que pones en el diagrama de Ishikawa sea realmente la causa raíz. Es decir, lo que está aquí no es esta, es esta de aquí, es la verdadera causa raíz del problema. ¿Estamos de acuerdo? No sé si se explica cómo funciona la combinación de estas dos herramientas. Sí. Dice ahí, no continúes preguntando por qué cuando llegas a una respuesta que ya no tiene sentido. O sea, llegas a la causa raíz y no vuelvas. ¿Por qué no existe un proceso? Ah, ¿por qué no lo he hecho? Haz el proceso y ya. O sea, no sigas en por qué, porque si no es cuento de nunca acaba. Trata de llegar a la verdadera causa raíz, algo que suene lógico, valídalo y ponlo en el diagrama de Ishikawa. El objetivo de esta herramienta es identificar la causa raíz del problema, lo cual generalmente se obtiene repitiendo el proceso no más de 5 veces. Ahora, no tiene que ser 5. Si llegas a la causa raíz en el 3 o en el 4, ya la hiciste. Si necesitas 6 o 7 preguntas, ok, pero no se trata de hacer 20 veces la pregunta ¿por qué? El diagrama de los 5 por qué es considerado una herramienta o técnica complementaria que puede utilizarse para apoyar, por ejemplo, el desarrollo del diagrama de Ishikawa, pues nos permite probar o verificar las causas para asegurarnos que realmente sean las causas raíz de la desviación. De hecho, puedes irte con tu diagrama de Ishikawa al Gemba y en el Gemba preguntar por qué, hasta realmente encontrar o validar la verdadera causa. No olvides que de ser posible debes validar en el Gemba cada causa raíz. Muy bueno. Diagrama de flujo de proceso. ¿Estás ahí, Carlos? ¿Carlos? ¿Ali, estás ahí? ¿Quién sigue? Ana María, ¿estás ahí? Sí, Ok. ¿Qué es un diagrama de flujo de proceso? pues una representación gráfica de de lo que tenemos que realizar, de las Perfecto. actividades que tenemos que realizar. Excelente. Vamos a ver. Los mapas o diagramas nos permiten crear una fotografía de la operación. Haciendo una analogía, son similares a los planos de una obra arquitectónica sin los cuales no podemos entender qué comenzar a construir primero. ¿Ok? En las diferentes metodologías de mejora continua, los diagramas son manejados como una herramienta fundamental en el análisis y mejora de la operación. Sin ellos, es difícil obtener una visión integral de las actividades.
Un enfoque sistémico requiere forzosamente mapas o diagramas de proceso que revisten importancia, pues son la materia prima para analizar, estandarizar, mejorar y orientar la operación hacia el cliente, paciente, usuario, derechohabiente, y hacia el logro de los objetivos estratégicos. Un diagrama de flujo nos muestra los diferentes pasos, como bien dijiste, para completar un proceso en la secuencia correcta. ¿Para qué se usa el diagrama de flujo? ¿O para qué usarías tú un diagrama de flujo, Ana María? Pues para a conocer como el personal las actividades que tienen que realizar, y la secuencia, como usted dice, de la misma, o sea, ahora sí que el proceso que se tiene que realizar y cómo debe de ser, los pasos Perfecto, de cada uno. excelente. Se usa para definir, entender y localizar los pasos que no agregan valor dentro del proceso. Para efectos de mejora, se usa para eso. Para efectos de capacitación, se usa tal y como tú lo definiste, para darle a conocer a las personas lo que deben de hacer, cómo hacerlo, en qué momento hacerlo y con qué hacerlo. Pero para efectos de mejora, es para identificar o definir, identificar los pasos que no le están sirviendo, que no están funcionando a la operación. Ujú. Para identificar errores u oportunidades de mejora, o algo que nos ayude a simplificar el proceso entero de atención, para identificar inadecuaciones u oportunidades de mejora en los pasos individuales, es decir, en actividades específicas, para proporcionar un esquema de trabajo que permita establecer los requerimientos tanto del cliente como del proveedor interno, es decir, de otras áreas o departamentos que requieren información o requieren algo del proceso de atención. ¿Cuándo se usa? En todo momento, pues para realizar una mejora a un proceso será necesario primero entender cómo y en qué secuencia suceden las actividades que lo conforman, así como identificar a los responsables de realizar dichas actividades, denominados actores del proceso. Son las personas que ocupan puestos en un área o servicio y que son responsables de ejecutar las actividades del proceso en la secuencia lógica. ¿Cómo se usa? Siguiendo los siguientes pasos. Se define el proceso actual, se identifican a los actores, es decir, los que participan en el proceso, responsables de realizar las actividades, se hace una lista de los pasos involucrados, actividades, se utilizan símbolos para representar la naturaleza de cada paso, inicio, actividad, decisión, el flujo del sistema, que son las flechitas, la secuencia. Se dibuja el diagrama colocando los símbolos que representan los pasos del proceso, unidos mediante flechas para indicar la secuencia o flujo. Por último, se analiza el diagrama de flujo. Técnicas para levantar información y documentar un diagrama de flujo. Está la técnica de la autogeneración. ¿Qué significa? Tú ya estuviste en el área, en el servicio, tú fuiste personal operativo, o tú conoces la operación, y tú solito, sin ayuda de nadie, elaboras el diagrama de flujo. Con tu experiencia, con tu conocimiento de cómo se hacen las cosas en el área. ¿Por qué? Porque tú ya estuviste en el área o en el servicio. La otra técnica es de la entrevista uno a uno. Eres nuevo, no sabes cómo funcionan las cosas, o eres un nuevo jefe, nunca habías estado en esa área o servicio, te imaginas cómo funcionan, pero tú quieres dibujar realmente cómo suceden las cosas. Entonces, vas entrevistando uno por uno a los actores del proceso, vas preguntándoles qué hacen y vas dibujando el flujo del proceso. Otra técnica, juntas a los actores, a todos los que participan en el proceso, por lo menos a los puestos, un representante de cada uno de los puestos que participan en el proceso, y les pides que te digan qué hacen. Esta técnica es interesante porque ahí a veces se dan ellos mismos cuenta de cosas que se deberían de hacer de una forma y no se hacen de esa forma. Van describiendo el proceso mientras uno está dibujándolo. La técnica del brown paper o el white paper, que la única diferencia es el color de papel que utilizamos. Y ya sea entrevista uno a uno
la autogeneración o el taller de trabajo o el workshop, lo que hacemos es dibujar el proceso, tal y como lo vamos entendiendo o generando. ¿Sale? No sé si quedó más o menos claro hasta ahorita. Sí. ¿Ok? Sí, Bueno, sí. hasta ahorita llevamos 3 herramientas. El jueves continuamos. Al Ok. final vamos a ver, de manera un poquito, a final de este tema de herramientas para la calidad, vamos a ver algunos problemas reales que ustedes tengan y vamos a tratar de ver qué técnicas de las que hemos revisado o vamos a estar revisando podemos aplicar o debemos aplicar para resolver la problemática que tenemos en un momento determinado en la operación. ¿Vale? Ok. Esta presentación, esta que estás viendo, ya se las he compartido en el chat del grupo, por si quieren ir revisando, adelantando o repasando lo que hemos visto, ¿vale? Ok. Bueno, pues nos vemos el próximo jueves, igual, vía online. Gracias por su tiempo. Bueno, gracias. Hasta luego, bye. Hasta luego. Bye.